Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la quinta lectura o aliyah de la Parashá Shemot. Y hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 17. Y vimos ya cómo el Eterno le dijo a Moshe que había llegado el tiempo de redimir al pueblo de Israel para darle su libertad. Agregado a eso, el Eterno tenía planes de entregarles su Torá y llevarlos a la tierra prometida. El Eterno entonces le pide a Moisés que sea el que le informe al pueblo que había llegado ese momento, el momento de su redención y liberación, y se iba el Eterno a asegurar de que ellos creyeran en la palabra de Moisés. Vemos como luego de que el Eterno le informa sus planes a Moisés y habiéndole expresado el Eterno su intención de redimir al pueblo, el Eterno le revela su estrategia para conseguir esto y le dijo que todo se haría conforme a su voluntad. Éxodo 3:10 dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Y quién mejor que Moisés para hacer esta misión? Él era el indicado para realizarla, ya que él estaba familiarizado con el palacio, con el protocolo de acceso al rey y con la vida en sí de los egipcios, pues él estuvo 40 años entre ellos y él era la persona que mejor estaba preparada para guiar al pueblo de Israel. Y antes de aceptar la misión de liberar al pueblo, Moisés le hace varias preguntas al Eterno. La primera es: ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Qué le voy a decir a los hijos de Israel? ¿Cómo van a creerme? ¿Cómo puedo yo? Entonces, el Eterno le responde a la primera pregunta: ¿quién soy yo? Entonces, el Eterno le deja a Moisés expresarse. Humanamente, Moisés podía pensar que era imposible ir donde el faraón y darle órdenes, porque a los ojos de los egipcios, recordemos que él no era un simple ser humano, sino un ser divino. Y es por esto que aquí el Eterno le da la respuesta y le dijo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán al Eterno sobre este monte. Éxodo 3:12. Entonces, Moisés estaba viendo toda la propuesta del Eterno desde su humanidad, su punto de vista humano. Y es por eso que él no ve ni escucha que el Eterno le está diciendo: yo iré contigo. Él estaba viendo sus limitaciones. ¿Y cuántas veces, hermanos, no hacemos esto nosotros? Moisés le dice: ¿quién soy yo? Pero en realidad, lo que Moisés debía preguntar es: ¿quién es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob? Entonces, si él hubiese hecho esta pregunta, la respuesta hubiese sido que él es el Elohim vivo, el todopoderoso, para el que no hay nada imposible. Moisés estaba preocupado porque el pueblo lo recibiera como su libertador, ya que en el pasado lo habían rechazado. Y Esteban hace mención de esto en su discurso en Hechos 7:35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, con la segunda pregunta, Moisés
le pregunta al Eterno justamente eso. ¿Qué les voy a decir a los hijos de Israel? Éxodo 3:13. Entonces vemos que esta otra pregunta es lo que lo hacía dudar de lo que el Eterno le pedía. Entonces el Eterno le responde en Éxodo 3:14, yo soy el que soy, Yud Hei Bat Hei. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Y en hebreo, esto se lee Eye Asher Eye. Y está escrito en futuro. Muchos lo traducen como yo seré el que seré o yo soy el que soy. Pero la traducción más acertada, de acuerdo a los que conocen la lengua hebrea, es yo vendré a ti como quiera. Y esta frase resume todo lo que el Eterno es y será. Éxodo 3:15 dice, además dijo el Eterno a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yud Hei Bat Hei, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos. Y Yud Hei Bat Hei, muchos los traducen como Jehová, pero la pronunciación más acertada, más cercana a lo que el nombre, que son consonantes, es Yahvé. Ese es el nombre del Elohim de Israel. Nadie más usa ese nombre. Nuestros hermanos judíos no lo pronuncian por respeto para no profanar su nombre. Y en su lugar dicen Adonai, el Eterno o Hashem. Con este nombre, el Eterno hizo el pacto con los patriarcas. Y Él es un Elohim, un Dios que hace pactos y los cumple. Y es por esta razón que los israelitas en ese momento de tristeza, de dolor, de esclavitud, de desesperanza, necesitaban saber quién era su Dios. Entonces, el Eterno le dice a Moisés cuál sería la estrategia y los pasos que debía dar para sacar a su pueblo de Egipto. Primero, debía reunirse con los ancianos de Israel. Luego, debía reunirse con el faraón. Y le dijo que habría oposición. Pero también le dijo que él, a través del Eterno, haría señales. Y luego saldrían de Egipto. El primer punto, la reunión con los ancianos, usted lo puede ver en Éxodo 3, del 16 al 17. El Eterno le dijo a Moisés que se reuniera con ellos y Moisés debía revelar el plan completo que incluía no solamente liberarlos de la esclavitud, sino llevarlos a la tierra prometida, cumpliendo así el pacto que el Eterno había hecho con los patriarcas. Luego, se debía informar a los líderes, ya que estos tenían que encargarse de transmitir el mensaje a todo el pueblo. Luego, la reunión con el rey de Egipto se puede ver en Éxodo 3:18. Y al faraón no se le iba a informar todo el plan, imposible. Solamente la primera parte que podemos ver en Éxodo 3:18, que le dice que el Elohim de los hebreos nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Elohim nuestro Dios. Eso era todo lo que se le tenía que informar al faraón. El tercer punto, se presentaría oposición. El Eterno le está advirtiendo que iban a enfrentar oposición fuerte en este proceso. Éxodo 3:19, mas yo sé que el faraón de Egipto no los dejará ir sino por mano fuerte. Y luego el Eterno haría señales. El Eterno mostraría su poder no solamente a los israelitas para que tuvieran fe y confianza, sino también a todo el pueblo de Egipto para que entendieran que Él era el único
Dios verdadero, el único Dios vivo. Éxodo 3:20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Y por último, la salida de Egipto. Finalmente, los egipcios reconocerían el poder del Eterno y dejarían ir a su pueblo. Por esto era tan importante que Moisés y el pueblo supieran que la liberación iba a ser un proceso que tomaría tiempo, pero al final se iba a hacer la voluntad del Eterno. Luego Moisés le pregunta que cómo le iban a creer. Y el Eterno le dice que mirara lo que él tenía en su mano. ¿Qué tienes en tu mano? Éxodo 4 del 2 al 3. Una vara, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces, para aumentar el impacto de esta señal, el Eterno le mostró cómo revertir el milagro. Entonces, el Eterno le dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, la tomó y se volvió una vara en su mano. Éxodo 4:4. Entonces, si una persona va a tomar una culebra con la mano, todos sabemos que lo lógico es que la agarre por la cabeza, porque si no, la serpiente o la culebra va a tratar de defenderse y te va a morder. Pero el Eterno le dice a Moisés que la tome por la cola como prueba de fe y para que el milagro fuera doble. Entonces, el propósito de esta señal era convencer a muchos de que él era un enviado del Eterno. Entonces, sabiendo el Eterno que es posible que no creyeran con el primer milagro, le mostró un segundo. Y le dice en Éxodo 4, del 6 al 8, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en el seno. Y él volvió a meter su mano en el seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán en la postrera. El Eterno hizo una tercera señal que Moisés podría realizar en caso de que todavía dudaran de él. Éxodo 4:9. Y si aún no creyeran a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Esta señal se convertiría luego en la primera plaga que serviría de testimonio no solo a los hebreos, sino también a los egipcios de su grandeza. Su simbolismo es muy significativo, ya que para los hebreos el río Nilo estaba vinculado al derramamiento de sangre hebrea, ya que en ese río lanzaron a los bebés de los israelitas 40 años atrás, en el año en que Moisés nació y fue salvado milagrosamente, de acuerdo a Éxodo capítulo 1, versículo 22 y al capítulo 2. La próxima pregunta es: ¿cómo podré yo? Y amados, las señales ayudaron a Moisés a creer en el poder del Eterno, pero todavía Moisés tenía duda de su propia capacidad para llevar a cabo la misión que el Eterno le estaba encomendando. Entonces, Moisés le dice al Eterno: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. Y este es un punto muy importante, hermanos, porque muchos interpretan esto diciendo que Moisés probablemente era tartamudo o tenía impedimento de habla. En hebreo, lo que dice literalmente es que él era pesado de boca y pesado de lengua. En hebreo es kabad pez ve kabad lashon. Y lo que esto se interpreta es alguien que es torpe para comunicarse, que no tiene tacto ni diplomacia. ¿Por qué? Amados, recordemos, Moisés fue un hombre que se crió entre dos naciones tratando de hablar dos idiomas. Quizás
no tenía la fluidez de un egipcio natural, ni tampoco la fluidez para hablarse correctamente, expresarse correctamente con los hebreos. Entonces, por eso le dice que es torpe para comunicarse. O sea, que él no tiene la fluidez necesaria para hablar esos idiomas. De cualquier manera, al final vemos que el Eterno no ve esto como un impedimento. Y miren la respuesta que le da el Eterno en Éxodo 4, del 11 al 12. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yuhei Bajei? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Si el Eterno puede hacer que un asno hable, como vemos en el libro de Números, capítulo 22, versículo 28, también puede hacer las palabras indicadas a un hombre o sanar a un mudo o a un tartamudo. Cuando el Eterno nos encarga una misión, y esto es importante que nosotros lo guardemos en nuestro corazón, Él da la provisión para hacerlo. Él no solamente te equipa a ti, sino en toda la necesidad que va a llevar esa misión. El Eterno no se limita por las habilidades humanas para cumplir sus propósitos, porque lo que nosotros nos falta, Él lo pone, amados. Nosotros solamente dependemos de Él. Somos vaso o vasijas que Él usa. Y muchas veces el Eterno prefiere usar a personas que no son hábiles. ¿Por qué? Para que la gloria manifestada sea solamente de Él. Primera de Corintios 1, 27 al 29 dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Antes la explicación que le da el Eterno, Moisés entonces le responde: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Éxodo 4:13. En hebreo literalmente le dice: envía en la mano del que enviarás. Y es una frase difícil de traducir. Algunos comentaristas dicen que Moisés estaba pidiendo que alguien fuera de su mano, o sea, acompañándole. Ya sea que Moisés pidiera que alguien le acompañara o que otro fuera en su lugar, lo cierto es que el Eterno se molesta, ya que denotaba falta de fe por falta de Moisés. Y es cuando el Eterno en Éxodo 4:14 le dice: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. El Eterno se enojó con Moisés porque su pregunta mostraba falta de fe. La realidad es que el Eterno ya tenía todo preparado para llevar a cabo su plan. Y por favor, hermanos, recordemos, cuando el Eterno nos llama a una misión, no siempre nos va a dar todos los detalles de lo que acontecerá. Muchas cosas las revela en el camino, pero ante la duda de Moisés, el Eterno le explicó que Aarón lo iba a acompañar y él actuaría como su vocero, transmitiendo en público las palabras que el Eterno le hablaba a Moisés en privado. Nunca olvidemos que el Eterno es aquel que provee, prepara, organiza, equipa y provee todo lo necesario para que nosotros podamos llevar a cabo su misión aquí en la tierra. Shalom, shalom.